Atención, este es un reporte especial que se origina por diversas incidencias ocurridas y acaecidas el día 26 de abril, martes 26 de abril y también en la noche, ya entrando también pasada la medianoche del miércoles 27 de abril en la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, que se ha tornado un verdadero caldero, una olla de presión debido a la insurrección social que se está generando en esta ciudad y que desde hace aproximadamente 2 días se originó, pero que se intensificó entre el 26 y ahora también empezando el 27 de abril, una anarquía total en la que se están produciendo saqueos, protestas, ataques violentos y también represión por parte de la Guardia Nacional Bolivariana para con manifestantes que se están propagando por diversos sectores de la ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia en Venezuela, que pasa por una situación realmente de mucho descontento social por la crisis económica debido a la alta inflación, escasez del 50% en medicinas y alimentos, inflación de casi 200%, contracción económica de 5,7% del Producto Interno Bruto, una devaluación del bolívar con un diferencial cambiario de más de 1000% con respecto al dólar, es decir, una situación económica muy desfavorable, una inflación anual de un 50%, aumento de precios semanalmente, lo cual hace que el poder adquisitivo caiga y el salario del venezolano alcance cada vez para menos. Esta situación, todos estos factores que han devenido en esta crisis económica han originado también una crisis política y una crisis social, junto con la inseguridad, la inestabilidad política en el país ha hecho que la presión social, el descontento social pase por una implosión que se ha originado en los ciudadanos de Venezuela, pero más específicamente en los de la ciudad de Maracaibo en el estado Zulia, porque se registran protestas en ciudades, no solamente Maracaibo, sino también Valencia, Barquisimeto, Ciudad Guayana. Hasta los momentos se reportan protestas en Barquisimeto, Valencia, Guayana, Mérida y Barinas, también en Maracaibo. La red social Twitter ha estado muy activa, diversos usuarios han estado reportando información que, si bien no es confirmada, es originada por la presencia de testigos en la zona. Hay información que está sucediendo en estos momentos, información que sucedió hace aproximadamente, o que se dio hace aproximadamente 1 o 2 horas, que quiero compartir porque realmente lo que está sucediendo en Maracaibo es en comparación, una nueva versión de la insurrección que se originó en el estado Táchira durante las protestas antigubernamentales del 2014. Ahora pareciera que la batuta de la insurrección, la anarquía en contra de un gobierno del cual los venezolanos no están, o con el cual los venezolanos no están para nada contentos, se origina ahora en la ciudad de Maracaibo. Los usuarios de Maracaibo, pero también de toda Venezuela, reportan lo que está sucediendo en la ciudad, porque realmente lo que allí está pasando se está registrando de manera muy constante. La información surge minuto a minuto y hay realmente mucha preocupación por lo que se está suscitando en Maracaibo con esos saqueos, incendios que se han estado reportando, pero lo que se conoce hasta ahora, la información principal y el dato más interesante de esta ola de protestas que se registran en diversos sectores de Maracaibo, capital del estado Zulia, es la siguiente. Hasta los momentos, la ola de saqueos ha afectado en Maracaibo a 4 supermercados, un frigorífico, 8 panaderías y 2 tiendas por departamento. Además que ha habido mucho reforzamiento de la seguridad por las protestas. La Guardia Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Policías del estado Zulia, el CPB, se han estado propagando, pero parecen no poder controlar una serie de protestas que se están dispersando. Hay protestas focales, pero se dispersan por diversos sectores. De hecho, incluso en el sector de la ciudad de Maracaibo, allí resido, donde habito, hubo manifestaciones y protestas también caracterizadas por incendios y quema de basuras y desechos en la calle por el corte del servicio eléctrico. Es decir, ha habido sectores de Maracaibo desde hace aproximadamente 2 días que han pasado 30 o 24 horas sin luz, registrados también en La Limpia, en la avenida La Limpia. Hubo también un saqueo el día de ayer en una farmacia SAS de La Limpia, la franquicia de farmacias SAS o la cadena de farmacias SAS. También mucha inestabilidad, muchos disturbios en las Torres del Saladillo, en el centro de la ciudad, en la avenida Padilla de la ciudad
de Maracaibo, situación que se ha estado controlando, pero en estos momentos, y hace aproximadamente con información de 30 minutos, según lo reportan usuarios de Twitter, desde toda la ciudad, desde todos los puntos de la ciudad, señalan que hay protestas en sectores como Santa Fe 3 por el corte de electricidad, también frigoríficos en la ciudad de Maracaibo a eso de las 10:30 de la noche se han sido saqueando, se han escuchado infinitas detonaciones, por ejemplo, intentos de saqueos en panaderías cerca de, por ejemplo, la Plaza de la Reina Guillermina en Maracaibo, en el sector de Sabaneta, a la altura de Punto Criollo, tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana estuvieron disparando bombas lacrimógenas. Se registraron también protestas desde puntos como El Pinar, se registraron saqueos y hubo un saqueo en el SAIME, una institución encargada de la cedulación de todos los trámites legales por documentos migratorios para venezolanos, para extranjeros, toda la documentación aduanera también allí registrada. Se reportaba incluso que había cédulas de identidad dispersadas por todo el suelo tras los saqueos registrados en el SAIME de Sabaneta en la ciudad de Maracaibo, imágenes que estuvieron siendo difundidas, policías heridos en las torres del Saladillo, también cortes de luz por el programa de racionamiento que el gobierno ha impulsado. La gente se está quejando mucho de estos cortes, por ello se han originado las protestas. Esas protestas en la ciudad de Maracaibo, pero también en ciudades como Valencia, Barquisimeto, Ciudad Guayana, se han estado originando por el inicio de este programa de racionamientos. En sectores como en La Curva ha estado habiendo saqueos, se reportan protestas en Cabimas, no es una ciudad de Maracaibo, una ciudad del estado de Zulia, pero también allí hay información de última hora que se estuvo propagando acerca de la posibilidad de un toque de queda. Esta ha sido una de las primeras incidencias que se han originado en la noche del 26 de abril en la ciudad de Maracaibo por lo siguiente. De hecho, hubo informaciones de que el gobierno estuvo preparando o ha estado preparando un estado de excepción en el estado Zulia, pero también prohibir la movilización del miércoles al CNE en distintos puntos del país, pero con información propiciada por portales web como por ejemplo Su Noticiero, muy conocido en Maracaibo. El gobierno podría decretar un toque de queda en Maracaibo hace aproximadamente 2 horas de la noche del 26 de abril por segundo día consecutivo. Los conatos de protesta se han hecho sentir en la ciudad, más de 42 puntos, reporta la policía municipal. La policía municipal ha señalado esta información donde en 42 puntos, 42 sectores de Maracaibo ha estado habiendo protestas. Las redes sociales desbordan con imágenes de la enardecida ciudadanía maravina. El vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, explicó que por mandato presidencial se establecería una comisión especial para evaluar la situación crítica en el estado Zulia. Esto fue dado a conocer hace aproximadamente 2 horas por el portal Su Noticiero. El equipo conformado por militares lo integran Néstor Luis Reverol, comandante de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Ernesto Paimo, ministro de Ecosocialismo y Agua, el presidente Jesús Rangel, presidente de PDVSA, y también Reyes Curiel, presidente de Corpoelec. Mientras la noche caía, las protestas se estuvieron intensificando. Actualmente o en esos momentos también hay protestas. Justo en el momento en que está siendo grabada esta nota, se corre el rumor que miembros militares se encuentran reunidos en la casa del gobernador del estado Zulia con Francisco Arias Cárdenas, quien es el gobernador, mandatario regional, y su gabinete ejecutivo para evaluar el decreto de toque de queda en la ciudad de Maracaibo. Esto suspendería las garantías constitucionales en la zona, de manera tal que a partir de una determinada hora no podría haber ciudadanía expuesta en las calles, porque esto implicaría arrestos o incluso suspensión de garantías en cuanto a la integridad física de las personas. Ahora, pero deja muy en claro, y esta es información que ha estado circulando mucho en las redes sociales la noche del 26 de abril en Maracaibo, acerca de la posibilidad de un toque de queda. Primero, de manera extraoficial, usuarios de Twitter reportaban y daban a conocer que aproximadamente a las 11 de la noche Arias Cárdenas estaría reunido en el Core 3 para decidir próximas acciones militares. Por ello se hablaba de la posibilidad de que estuvieran evaluando un toque de queda. Esto es información extraoficial.
Sí, la tensión en Maracaibo es alta, pero no descartemos la posibilidad de un toque de queda. Lo que reportaba un conocido tuitero y también activista político, que es un personaje religioso en la ciudad de Maracaibo, el padre José Palmar, alegaba y tuiteaba lo siguiente: el narcorrégimen prepara estado de excepción y buscan prohibir la movilización del miércoles al CNE. Maduro cae pronto. Quiero destacar que esto es información no confirmada, pero sus fuentes aseguran un estado de excepción para evitar una insurrección nacional el 27 de abril. Pero también se han reportado diversos saqueos en muchos comercios de Maracaibo. La alta inflación ha motivado esta acción. De seguro que sí, pero debemos estar muy atentos. De manera extraoficial también se dio a conocer que se podría generar en Maracaibo un toque de queda luego de las 6 de la tarde del día 27 de abril durante 72 horas. Es decir, que habría un toque de queda en Maracaibo a partir de las 6 de la tarde del 27 de abril durante 3 días. Pero quiero destacar a todos los maravinos y venezolanos y usuarios que me estén escuchando que eso es información no confirmada. Por ahora esto no es verídico, ni cierto, ni seguro. El gobernador del Zulia, Arias Cárdenas, llamó a la calma en 2 tweets publicados en su cuenta la noche de este 26 de abril, pero por los momentos no hay toque, no es información oficial. Por los momentos Maracaibo no va a experimentar un toque de queda, pero sí hay todavía tensión. De hecho, en comerciales como Centro 99 ha estado habiendo saqueos, también en sectores como en la Circunvalación 2, en la venta de baterías de la Duncan, las baterías marca Duncan, se estuvieron registrando saqueos. Sectores también en la Circunvalación 1, por ejemplo, estuvieron cerrados. El Pinar, se informa también de un posible muerto en San Jacinto, información no confirmada. Las farmacias en La Limpia, el sector o muy cerca de La Fusta, allí en La Fusta, en La Limpia estuvo siendo saqueada el día 25 de abril, pero también se registran protestas no solamente en Maracaibo, también hay o he estado viendo saqueos en Maracay y precisamente en Maracaibo hace 5 minutos, información que están reportando de 10 minutos para acá hasta el momento en que está siendo grabada esta nota, 1:37 hora local venezolana, protestas en varios estados. Y según informan usuarios de Twitter, Miraflores, el Palacio de Miraflores, la sede de gobierno de Nicolás Maduro en Caracas, está muy custodiada y curiosamente tiene servicio de energía eléctrica. Se registran protestas en el Palacio de Combate, en el sector del sector Cuatricentenario, quema de cauchos y en muchos pueblos. Maracaibo está enardecida, la presión se siente y se hace sentir desde la ciudad de Maracaibo para toda Venezuela. Ahora pues, también ha estado habiendo denuncias, ya no solamente de la posibilidad de un toque de queda, sino de que el día 26 de abril en horas de la tarde, también entrada ya la noche, aviones de guerra del gobierno que tiene en su poderío la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, adquiridos por parte del gobierno a Rusia, aviones Sukhoi, estuvieron sobrevolando la ciudad de Maracaibo. Diversos usuarios y también fuentes cercanas a mi persona estuvieron confirmándome que sí escucharon el sonido producido por esos aviones de guerra que aparentemente habrían estado sobrevolando Maracaibo. La gran pregunta que los ciudadanos de Maracaibo se hacen es ¿para qué habrían estado sobrevolando espacio aéreo maravino? Puede que la posibilidad radique en que un monitoreo y constante vigilancia de una ciudad que está en insurrección total, así como lo estuvo San Cristóbal del estado Táchira durante las protestas de 2014 en contra del gobierno, donde se originaron las famosas guarimbas en Venezuela, lo hagan para monitorear la situación de manera tal que se apliquen medidas militares que no podrían, digamos, implicar medidas muy intensas en las que la resolución de aplicar fuego contra manifestantes se lleve a cabo, se utilice, aprobada el año pasado, que le autoriza a los militares a aplicar o a hacer uso de la fuerza por una resolución en contra de protestas que incluso podrían registrarse ya progresivamente con el pasar de los días en Venezuela en puntos focales de ciudades que están en insurrección total como Maracaibo, ciudades que son muy opositoras políticamente al gobierno, San Cristóbal, Mérida, Barquisimeto, Valencia, Maracay, Ciudad Guayana, ciudades que están en total insurrección, pero puede que el monitoreo de esos aviones Sukhoi, si realmente estuvieron sobrevolando, parece que sí, es lo más probable que haya ocurrido, para tratar de vigilar la situación
y emitir reportes a los comandos militares de cada ciudad, en el caso de Maracaibo, para evaluar medidas de un toque de queda o posibles estados de excepción para controlar la situación. Tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana estuvieron circulando, también las coloquialmente conocidas como perreras, vehículos de la Guardia Nacional Bolivariana que transportan masivamente una brigada entera de militares y de guardias para tratar de dispersar la situación. Ha estado habiendo dispersamiento por parte de las fuerzas de seguridad en puntos muy focales, pero las protestas aún siguen registrándose justo en esos momentos en que aún sigo grabando esta nota. La Guardia Nacional Bolivariana, según reportan usuarios y también habitantes del sector Los Aticos en Maracaibo, con información desde la 1:08 de la mañana, denuncian que la Guardia Nacional intenta meterse en las viviendas, allanar viviendas. Los saqueos no se están produciendo solamente en Maracaibo, esto es algo que tenemos que tener también en cuenta. Ha estado habiendo mucho ruido. El gobernador insta a rechazar la violencia, de tal manera que ya también se dejaron de usar perdigones y ahora están usando balas en Maracaibo, en el sector La Paraíso Plaza, según también reportan y siguen reportando usuarios de Twitter. Claramente esto representa una insurrección, una implosión en la que los niveles de ingobernabilidad han llevado a un punto en el que sectores o segmentos poblacionales de Venezuela, en este caso de la ciudad de Maracaibo, están en total alzamiento en contra de un gobierno con el cual ya no están de acuerdo. Hasta el momento, primero hubo reportes preliminares de 9 detenidos por los saqueos registrados la noche del 26 de abril en Maracaibo, pero el informe se ha actualizado y ya se registran más de 25 personas detenidas por saqueos en la ciudad. También incendios que se reportaron por la quema de camiones, por ejemplo en el estacionamiento de el centro comercial Ciudad Chinita, que también fue saqueado, en el centro de la ciudad de Maracaibo. 8 panaderías ya saqueadas, panaderías como por ejemplo Ciudad de Milán, muy conocida en Maracaibo, también saqueada. 9 detenidos inicialmente es lo que se estuvo manejando, la información que se estuvo manejando, pero la situación se está tornando muy convulsa, muy inestable en Venezuela. Quemas de cauchos, saqueos también reportados desde el oeste de la ciudad. Aún los usuarios están reportando a esta hora, 1:43 de la mañana exactamente, hasta ahora están reportando imágenes de incendios, de guarimbas, quemas de cauchos, cintas, o también barreras de fuego propiciadas y generadas por los manifestantes. Segundo día de protestas en 42 sectores, y claramente esto es una estrategia, un mecanismo que usa la población para expresar su descontento, ejercer presión. Pero estos tipos de manifestaciones y expresiones de descontento social no pueden de alguna manera surtir un efecto insurreccional directo sobre el gobierno, porque claramente un conjunto de manifestaciones no van a tener un efecto directo para que se genere una transición política, a menos que haya un golpe de estado en el que la presencia militar genere una escalada de tensiones que obligue al poder ejecutivo y a las sedes del Palacio Gubernamental a tratar de aislar la situación, de replegarse, para que debido al amedrentamiento y a la presión tome la decisión de alguna manera, para de alguna manera poder salvaguardar su integridad, de manera tal que se origine la transición y sea derrocado el gobierno. Ahora, son situaciones aisladas, violencia que no genera para nada, y eso es algo que quiero mencionar para llamar a la reflexión, porque la violencia, los saqueos, el robo, no está de alguna manera, o no va a generar un efecto positivo para nada. De hecho, la noche del martes se registraron, se actualizó el informe en estos momentos, más de 50 locales saqueados en Maracaibo. Ahora, piden la renuncia. Se escuchan consignas y gritos de la ciudadanía en Maracaibo, en ciudades como Valencia, Barquisimeto, diciendo y gritando lo siguiente: este gobierno va a caer. Es decir, la situación se torna cada vez más inestable. Las fuerzas de seguridad tratan de controlar manifestaciones que, si bien dispersan y logran aislar por algún lado, tienden a propagarse por otro, por lo cual la situación se está tornando incontrolable, está empezando a tornarse incontrolable
para las fuerzas de seguridad por el alzamiento que se ha originado en Maracaibo. Sí, en Venezuela, en ciudades de Venezuela como Barquisimeto, Valencia, Maracay, se están originando protestas entre 26 y 27 de abril por el inicio de este programa de racionamientos que ha despertado el descontento ya existente, pero ahora de alguna manera se constituye o está constituido por una rabia absoluta por parte de los ciudadanos, pero la insurrección se torna más intensa y más fuerte en la ciudad de Maracaibo. Diversos comercios están reportando también saqueos, lanzamientos de granadas, bombas lacrimógenas. La situación es hasta ahora incontrolable. Aún sigue la posibilidad latente de que se decrete un toque de queda. Aún no es oficial. Lo estarían o lo habrían estado evaluando también en el Core 3, reunidos en la Casa de Gobierno, también con Arias Cárdenas, miembros de el gobierno regional y las autoridades regionales militares en el destacamento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana en la ciudad de Maracaibo. Graves disturbios y saqueos en algunos puntos, informan también periodistas como Marcos Morín Aguirre. La Avenida del Milagro fue cerrada por falta de energía eléctrica, más de 30 horas sin luz, pero informaciones por parte de periodistas en la red social Twitter llevaron a diversas conclusiones, información verificada, información verídica y cierta sobre la situación. Por ejemplo, la panadería del Continente en la Concepción también fue sacada. El periodista Raúl Semprún, @Raúl Semprún en Twitter, instaba a leer el reporte de lo sucedido el miércoles, entre martes y miércoles, en el diario Versión Final, y la situación se torna cada vez más intensa, incluso en puntos focales del municipio de San Francisco, aledaño a la ciudad de Maracaibo. Usuarios de Twitter que también reportaban su descontento, como por ejemplo un colega estudiante de periodismo, @señor venezolano, SR venezolano, Carlos Guerrero, síganlo en Twitter, señalaba lo siguiente: nos quieren poner a pelear unos con otros, propician la violencia para dividir más, divide y vencerás, no caigamos en el juego sucio. Es decir, claramente aquí la ciudadanía, en la voz de este joven, aclama la posibilidad de que se genere una estrategia por parte de las fuerzas de seguridad militares regionales, también o a nivel nacional, para que la represión se base en un mecanismo que divida a la población en ese punto focal de protestas, para que de alguna manera la insurrección se vuelque entre unos con otros, caigan en, como él lo alega, en un juego sucio, para que se dividan y las protestas puedan ser dispersadas. Claramente una situación de total inestabilidad que no beneficia a nadie. Aquí hay que tener en cuenta que estos comercios que han sido saqueados afectan a los dueños, precisamente comerciantes, dueños de esos locales, ya en una situación de total recesión productiva, económica, por la crisis económica precisamente que se cierne sobre Venezuela, que hay actualmente en Venezuela, y la situación irregular se está tornando cada vez más fuerte, porque en Maracaibo aún se siguen registrando protestas, aún reportan desde también La Guaira. A eso de las 11 de la mañana estuvo bloqueada la autopista Caracas-La Guaira por la exigencia del pueblo de comida. Es decir, también hay una demanda total por parte del pueblo de que hay falta de comida, hay escasez de comida, y puede que esto genere un descontento social a manera de desesperación que invoque deseos y también sentimientos de rabia en una población que utiliza el mecanismo de la protesta o el medio de la protesta para de alguna manera generar una insurrección que obliga al gobierno a entender que hay una presión que está en la calle, un descontento social altísimo que le pide actualmente Venezuela la renuncia a Nicolás Maduro. Pero la realidad es que estas protestas no generarán una transición de gobierno y no cambiarán o no propiciarán un cambio de gobierno que los venezolanos quieren o el que los venezolanos quieren. Lo que va a generar una transición de manera absoluta, irreprochable por parte del gobierno, es el conjunto de mecanismos constitucionales contemplados en la Carta Magna, como por ejemplo el referendo revocatorio, que ya ha iniciado el proceso para recolectar 1% de las firmas tras la entrega de planillas por parte del CNE el 26 de abril, lo cual da a entender que la salida es constitucional. La única vía para salir del gobierno, según lo alegan los venezolanos, no lo digo yo, lo dice la opinión pública, es a través del referendo revocatorio, por lo cual las protestas son un mecanismo de
insurrección que expresan el descontento social, pero que no propician un cambio de gobierno ni en este ni en ningún país. Por ello, se siguen tornando también más intensas las protestas, pero no van a generar un efecto político. Lo que va a generar un efecto político es el referéndum revocatorio. En cambio, las protestas generan un efecto social a manera de presión sobre el gobierno, las instancias gubernamentales regionales dependientes de la administración pública controlada por el Poder Ejecutivo desde Miraflores. Esto es lo que se ha estado suscitando. La información seguirá fluyendo, aún hay reportes. Parece ser una noche larga en Maracaibo y en una jornada en la que habrá también marchas a todas o hacia todas las sedes del CNE desde diversos puntos de ciudades y estados de Venezuela para exigir que se agilice el proceso del referéndum revocatorio una vez ya han sido entregadas las planillas. Entonces parece que las protestas seguirán generándose con el pasar de los días, no solamente en Maracaibo, sino también en Caracas, en Valencia, Barquisimeto, en las ciudades más insurreccionales de Venezuela, cuando también se reporta en estos momentos una intersección de la avenida 10 con Universidad de Maracaibo también cerrada. Se escuchan también muchos tiros, detonaciones, y la policía sigue estando atenta a lo que sucede también, por ejemplo, en la urbanización Monteclaro, centros comerciales también saqueadas, las tiendas Orsais en Maracaibo, es decir, un total de 50 locales y comercios, centros comerciales, 8 panaderías, 2 frigoríficos han sido saqueados en Maracaibo. Ese es el reporte que se ha registrado. Camiones saqueados, camiones de refresco también saqueados, es decir, la situación pasa por un conjunto de expresiones que no son para nada positivas. Eso es un llamado y una reflexión que hago a los que me estén escuchando, a la población maravina, pero es un mecanismo que utiliza para ejercer una presión por la insurrección y el descontento social que actualmente existe. Así ha sido la noche del 26, 20 y 27 de abril en Maracaibo. Los reportes y la información seguirá llegando y fluyendo. Seguiré informando acerca de lo que sucede en Maracaibo, diversas ciudades de Venezuela, porque parece que se está originando un nuevo periodo de protestas, así como las que hubo en 2014 en contra de un gobierno que al parecer ya está de alguna manera viendo que la gestión es insostenible, porque el descontento social es tan grande en Venezuela que no existe fuerza militar ni política en el mundo, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, que pueda contra la presión de un pueblo que tiene una soberanía consagrada, en este caso en Venezuela, por el artículo 5 de la Constitución. Y cuando un pueblo está en contra de un gobierno, no hay fuerza militar que pueda detenerlo. Eso es lo que así ha demostrado y ha dado a entender la población de Maracaibo, la población de Valencia, de diversas ciudades de Venezuela, porque lo que se está dando actualmente en el país es un descontento social que pasa por una anarquía que de alguna manera puede hacer que el gobierno se vea sumido en considerar la posibilidad o a considerar la posibilidad de tener que ceder, porque la presión es cada vez más alta en Venezuela. Así lo ha demostrado Maracaibo, así lo demuestran muchas ciudades de Venezuela entre 26 y 27 de abril, y el descontento seguirá generándose y tornándose más intenso con el pasar de los días en Venezuela. Así ha sido esta noche de anarquía y de insurrección en Maracaibo, con reportes que siguen llegando y seguirán fluyendo, porque la presión es muy alta, el descontento es intenso, y la presión de Venezuela le dice a Maduro y le exige ya la renuncia de la presidencia de un país que ya no puede más con una crisis que cada vez, o una crisis muy grave que cada vez se torna peor con el pasar de los días. La información seguirá fluyendo. Les seguiré informando. Les ha hablado Ricardo Serrano en un nuevo reporte especial sobre lo que sucede en una insurrección que ya sucedió en Táchira, ahora parece que sucede en Maracaibo en contra del gobierno de Nicolás Maduro. De igual manera se registra como otra incidencia importante en esta noche de protestas en no solamente Maracaibo, sino en diversas ciudades de Venezuela, que en Petare, en Caracas, habría insurrección también por parte de los residentes y habitantes de esa zona. Lo reportaban usuarios de Twitter con información por confirmar acerca de lo siguiente. Nos informan que en Caracas las personas de los cerros en Petare a esta hora bajan a tomar las calles. También se hablaba de fuertes rumores de que
bajó gente de Petare a saquear. Información extraoficial según reportes de usuarios de Twitter en la zona, y tras poder consultarlo con una fuente pertinente al caso, me pudieron confirmar que esa gente de Petare bajó de los cerros y estaba saqueando un depósito de la cadena de supermercados estatal Mercal en el sector Buenavista, cuando había también presencia de la Guardia Nacional Bolivariana y Polisucre en el sitio, quienes cubren dicha jurisdicción en materia de seguridad. También se registran protestas en una zona muy insurreccional que representa una escalada de tensiones debido a la ya conocida fama de Petare de poseer o de ser el lugar donde residen ciudadanos con posesión de armas, por lo cual se podría generar una anarquía total, de manera tal que la presión siga siendo mayor ahora también en la capital del país, e incluso podría estar aislando sectores cercanos al Palacio de Miraflores. Es lo último que se conoce, la información más reciente que me fue confirmada por una fuente que me transfirió este dato con respecto a lo que está pasando en Petare cuando son las 2:14 de la mañana. En estos momentos se produce o se empezó a producir desde la 1:30 de la mañana del 27 de abril, ya 27 de abril en Venezuela, noches tanto del 26 como ahora empezando el 27 de insurrección y anarquía en Maracaibo y en diversas ciudades del país, justo antes de que se genere o de que sea el día de una marcha convocada por la oposición a nivel nacional para ahora un mega firmazo, ya no para la exigencia de unas planillas que el CNE entregó antes de estas marchas, pero que aún se mantienen según la oposición, y lo dijo Chugo Torrealba, y pasarán a ser un mega firmazo para llenar las planillas que el CNE entregó el 26 de abril. El día 27 de abril recolectar las 200.000 firmas e iniciar formalmente el proceso hacia un referendo revocatorio para recibir las planillas del 20% de las firmas, recoger 4 millones y convocar finalmente a las urnas. Es lo que se conoce en este inicio de protestas que puede ser un nuevo periodo de, coloquialmente conocidas como guarimbas, y también de protestas y de total disturbios como ocurrió en 2014, esta vez en 2016 en Venezuela.